una alegría poder compartir nuevamente esta noche. Los animo, si tienen una Biblia a mano, les va a ayudar. E incluso si tenía un papel y lápiz y quería anotar referencias, después lo pueden ir a buscar y repasar un poco el hilo de nuestra charla esta noche, porque vamos a referirnos a varios pasajes bíblicos. Estamos viendo hoy Génesis 1, versículo 3 al 5, es nuestro tema de hoy. Y dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era bueno, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, nuestro contexto inmediato de este pasaje es el versículo 1 y 2, ¿no? Donde dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y dice en el 2 ese versículo que sorprende mucho y a algunos les cuesta creerlo, ¿no? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Que si no estaba ordenado como lo sabemos nosotros, como lo conocemos nosotros. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios todavía tuvo un proyecto, tuvo una dirección donde su creación y veía. Y es como que cuando llegamos al versículo 2, que pasamos una segunda etapa. En versículo 1 al 2, es Dios, no hay explicación anterior. Dios creó. Lo único que existía antes de la creación era Dios. Y Dios de sí mismo, de alguna manera, no tenemos descripción, pero la palabra nos enseña que Dios es quien creó todo lo que había. Pero en el 2, en adelante, es como ya empieza a formar, fabricar, manufacturar, juntar, ordenar la creación para que sirva a sus propósitos. Entonces dijo, sea luz, y fue la luz. Parece demasiado sencillo, ¿no? Así nomás, ¿no? Pero en su sencillez, ¿alguien quiere intentarlo? ¿No? Es gracioso imaginar que digo algo y ¡paf! Ya está como el genio, ¿no? En la botella, ¿no? Que aparezca. De ahí viene la imaginación de la cosa que nosotros apenas nos cuesta imaginarlo si quiere, sin hablar de hacerlo en realidad. Es como el juego, Simón dice, no sé si lo conoce, ¿no? Bueno, Simón dice y lo hace, ¿no? Algo así. Da una autoridad para que funcione. Pero en realidad es mejor que ni intentamos hacerlo. Por el simple hecho de que nosotros no somos Dios y sabemos eso perfectamente bien, no lo podemos hacer y es una maravilla de lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿de qué dependemos de luz? En el universo, en el mundo creado, en la planeta donde vivimos nosotros. ¿En qué dependemos de luz? La verdad es que luz, como un fenómeno de la física, es fundamental a nuestra existencia en casi todos los planos. Lo necesitamos para poder ver, para empezar, ¿no? Y con la vista viene un montón de otros aspectos, de poder leer, de medir, de estudiar, todo el aprendizaje, la fenomenología, el estudio, observación de las cosas, depende de luz. La estética, la productividad, la seguridad, y eso simplemente con poder ver. Necesitamos de la luz para poder comer. Todo lo que sean las plantas y lo que comen los animales, la fotosíntesis, todo esto depende de luz. Necesitamos de la luz para poder respirar, ¿no? Para que tenga oxígeno suficiente que las plantas tratan con el dióxido de carbono y largan el oxígeno para que podamos respirar. Dependemos de la luz y su compañero el calor para poder calentarnos y de poder recibir calor. Dependemos de la luz para nuestra salud, la vitamina D y otras cosas que necesitamos para la salud. Y necesitamos de luz para el saber, para poder medir, como mencioné, incluso para
poder calcular distancias grandes de años luz, ¿no? Depende de luz para poder medirlo. Entonces, en realidad, sin luz, si uno podría imaginar la vida, que es imposible, pero sin la luz, la vida sería una cosa muy, muy restringida y difícil de imaginarlo en cualquier concepto. Hablan del tamaño del universo actual como un universo de 13,5 de billones de años luz de ancho. En año luz, por supuesto, es la distancia que corre la luz en un año, ¿no? 13,5 de billones de años de luz. Y con las sondas espaciales y los satélites, creen que están viendo ya luces que se largaron, que se salieron hace casi 13 billones de años, pero todavía no llegan a los originales. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque en realidad ni lo entendemos, ¿no? Ni entra en la cabeza de qué estamos hablando en realidad. Pero lo digo porque, ¿qué hubo antes de eso? Nadie entre los físicos, los científicos, tiene ni lo más mínimo idea. Hay toda clase de especulación, pero ni siquiera pueden postular teorías más que especulaciones, porque no hay evidencia que viene de aquella época para poder comprobarlo y confirmarlo y mostrarlo y revelarlo, ¿no? Entonces, por más que el mundo empezó con un Big Bang, si fuera así, ¿qué hubo antes del Big Bang? Nadie sabe. Y nadie estaba hablando de científicos. La Biblia es clarísimo. Dios nos ha dado a entender, nos ha dicho que Él los creó. Y bueno, perfecto, lo hizo y chao. Y es pura especulación de cualquier que diga otra cosa. Porque no tienen información y no tienen manera de tener información. Así lo que es la ciencia no siempre sabe con la seguridad de que habla. Y mucho de lo que es fuera de los últimos miles de años, para decirlo así, tiene mucha especulación y lo debemos tomarlo con cierta precaución en cuanto al conocimiento que pretende. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la velocidad de luz. Cuando hablamos de 13,5 de billones de años de luz, ¿cómo podemos saber que luz siempre viajó a la misma velocidad? No hay ninguna manera de comprobar que la velocidad de luz nunca cambió, ¿no? Y si la velocidad de luz en algún momento cambió, todos esos números ya están equivocados, por lo que entendemos. Entonces, tranquilos con eso. Necesitamos tener cierto, agnosticismo con respecto al conocimiento científico cuando estamos hablando de largos tiempos, largas distancias, cosas que están fuera de nuestra experiencia. Y la Biblia, claro, si Dios es Dios, ¿qué problema hubo? ¿No? O con el tiempo, los tiempos, o con la creación, o con el universo del tamaño semejante que es. Entonces, el planteo es muy sencillo en cuanto a si Dios es Dios, no hay problema. Si no hay un Dios, los científicos no tienen una explicación. Entonces, partimos de ahí. Incluso hay otra curiosidad, y ya vamos a volver a la Biblia. Otra curiosidad que salió en un artículo recién en noviembre de 2020 del Radio Nacional de los Estados Unidos, que los científicos a través de la sonda que ya salió de nuestra galaxia, que va yendo al espacio profundo, a la oscuridad profunda, descubrieron que calculan que la mitad de la luz que existe no salen de las galaxias de estrellas y no tienen la más mínima idea de dónde viene esa luz. Reconocemos las limitaciones del conocimiento científico. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Dónde nos lleva? Bueno, primero vimos la semana pasada en Juan 1:1 que era el verbo eficaz, el verbo creador, que sabemos que era Cristo, el eterno Hijo de Dios, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fenómeno de la luz
Prendes un fósforo y ¿qué pasa? La oscuridad ahí desaparece. Prendes la luz que tenemos de lámpara y ya ves. La luz en sí es una maravilla que la tiniebla no puede prevalecer contra la luz. Así lo hizo Dios y así es Dios. Y eso vamos a ver qué es significante. A través de la escritura sabemos que la luz ilumina los objetos. Es de esperar. Pero es curioso porque la misma escritura parece que hay dos maneras de ver cómo la luz ilumina los ojos. Incluso en la misma época de Jesús había dos formas de entender la luz. Hasta el mismo Platón y Aristóteles tenían conceptos diferentes. Platón creía que la luz salía del ojo y con esa luz vos veías las cosas. Aristóteles cree que la luz entraba al ojo y con esa luz en el ojo podría ver las cosas. Es curioso porque un pasaje en Mateo 6:22 dice, el ojo es lo que ilumina, es la lámpara del cuerpo. Es como que nosotros pensamos, bueno, la luz entra por la lámpara y llega al cuerpo, pero no es tan sencillo. Puede ser que entendí en esa época que la misma ojo era donde partía la luz de la iluminación. No importa mucho en cuanto ni de lectura bíblica ni en cuanto a la vista. Obviamente tenemos un entendimiento bastante avanzado hoy día. Pero se ve algo parecido en Proverbios 15:13, donde dice, la luz de los ojos alegra el corazón, ¿no? La luz del ojo es lo que se ve por adentro del corazón, del ser interior. Y eso a veces nos ayuda para entender lo que el pasaje bíblico está diciendo. Pero rápidamente en la escritura pasamos del concepto físico de la luz a la analogía, a una metáfora ética y espiritual. Y aparece muchas veces en la Biblia, pero en ciertos libros aparece repetidamente. El libro de Job, por ejemplo, está repleto. El libro de Salmos, Isaías, mucho en Jeremías, también en los evangelios menos Marcos y especialmente en los escritos de Juan, ¿no? El evangelio, las cartas y nuevamente en Apocalipsis. Y es muy útil simplemente sacar una concordancia, sea un libro o sea computadora, buscar la palabra luz y poder recorrer la Biblia y ver lo que tiene para enseñar. En los primeros libros de la Biblia generalmente habla de dar a luz, que no es una buena traducción del hebreo, es la forma en español de decir parir a un ser humano, ¿no? La mamá da a luz a ese bebé. Y bueno, entonces la palabra da a luz aparece muchas veces en Génesis y en Éxodo, con ese sentido muy sencillo que entendemos perfectamente bien. Pero yo tengo una pregunta para ustedes con respecto al español. Dar a luz en el contexto de tener un bebé es un sentido metafórico de la vida o es en sentido literal de que el bebé sale de la panza de la madre y sale y entra en la luz donde puede ver. Usted después me pueden explicar el sentido en español. Es literal. Ok, bueno, vamos a ver entonces algunos de los sentidos metafóricos, pero voy a tratar de hacerlo en forma sintética y al grano. En el libro de Job hay referencias repetidas a la luz y son referencias muy interesantes. En Job 38:15 dice, en el sentido de metáfora, de que más la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Dice, ahí la luz es vida. Y muchas veces en la escritura la luz es vida, ¿no? Cristo es la luz de los hombres, no es solamente que nos ilumina, sino que también nos da vida. Eso es algo que hace Dios para nosotros. Pero también vemos el sentido ético de la luz en el libro de Job.
En el 12:22, si están buscando, anotando, 12:22 dice a la gente que van a tientas como en tinieblas sin luz y los hace errar como borrachos, ¿no? Se van tambaleando porque no ven el camino, pero es sentido. Van a tientas como en tinieblas y sin luz. Y en el 24:13 de Job dice, ellos son los rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. No dejaron que la luz de Dios su camino. Pasamos de Job a Salmos, porque en Salmos ya hay un cambio en el sentido de luz y ya empieza a relacionarlo mucho más con Dios, su presencia y su bendición. En Salmos en 4:6 vemos lo siguiente. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Con la luz, con la sonrisa, con la mirada, ¿no? Con la cara de Dios está la bendición, está la vida, está el bienestar que Dios hace a la luz de su rostro, sobre todo, que nos ilumina. La luz en Salmos también revela los secretos. Salmo 37:6. Dice el Salmo, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, lo revelará, y tu derecho como al mediodía. Él lo dará a conocer. Él revela lo que es secreto y lo saca a la luz que sea visto. También vemos en Salmos como Dios es guía para los suyos, los que están en luz. Dice en el 43:3, y eso es David hablando, sí, frente a gente inicua y impía, ¿no? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, que es como el Salmo 119, ¿no? Lámpara a mis pies. Y está el sentido del Señor que nos va revelando y mostrando el camino. Pero el concepto en David va más allá de la metáfora, también entra en la promesa, una profecía de lo que está por venir. En sus últimas palabras, David dice lo siguiente, 2 Samuel 23:4, y esa es ya palabra a David esperando lo que viene por adelante. Y dice, habrá un justo que gobierna entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, ¿no? David dice, ahora no es así, pero esa promesa es eterna y va a venir. ¿Quién iba a venir como la luz de la mañana? Que iba a gobernar en el temor de Dios entre los hombres. Ya para nosotros es obvio, ¿no? Viene desde nuestra perspectiva, sabemos el fin de la historia en cuanto a la persona de Jesús, pero ya tenemos la semilla de la profecía en Samuel, profecía de David, apuntando a Jesús como la luz que iba a venir al mundo. La profecía va en aumento, ya que vamos a las profetas. Y lo vemos en Isaías 9:2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Dónde se repite este versículo? ¿Se acuerdan? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde se cumple? En Lucas 1, donde Zacarías está hablando de su hijo por nacer, Juan el Bautista, y habla esa canción de Zacarías tan preciosa y profetizando, y quien también vendría un poderoso Salvador para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, irá encaminar nuestros pies por camino de paz. Lucas 1:79. Cita Isaías 9:2 y lo aplica ya
a Jesús. Y la profecía de Isaías van apuntando cada vez más a la persona de Jesús y un futuro glorioso, a un sol donde será para luz de día, donde el pueblo de Dios no va a necesitar del sol de los cielos, ni el resplandor de la luna, para alumbrarlos, sino que tendrás al Señor por luz eterna. Eso ya está en Isaías 60, 1 y 2, 19, 20. Entonces ya en el Antiguo Testamento va un paso adelantado, anticipando lo que podemos esperar en el momento justo. Y eso para nosotros nos da mucha perspectiva sobre la historia, ¿no? Nosotros quizás vivimos en momentos difíciles, nuestra vida es corta, quizás nuestra vida no sirve para mucho, ¿no? Puede ser que sirva un poco más. Quizá lo máximo que logramos en la vida era una o dos cosas de algo de valor para nuestro nieto, qué sé yo. Pero podemos ubicarnos en los planes, los proyectos de Dios en la eternidad y ver de nos deja. Entonces llegamos después de los profetas al Evangelio, la persona de Jesús. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Él es la luz, ¿no? En la encarnación, la luz creador mismo ya ha llegado a la tierra. Es una cosa maravillosa. Y por supuesto, a través de él, nos toca a nosotros la tarea de esparcir su luz, ¿no? Primero de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, sería lindo cantarlo, pero vamos a leerlo por ahora. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas ¿a qué? A su luz admirable, ¿no? En una reunión de pastores ayer preguntaron ¿qué es una palabra del Señor para nosotros en este año? Y yo puse en mi cartelito, levantar la vista, ¿no? Que miramos al Señor, que dejamos que Él nos ilumina, nos dé vista para que podamos ver todo en su perspectiva, en su plenitud. Y como vimos la semana pasada en 2 Corintios 4, 3 al 6, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué síntesis del mensaje que nos ilumina, que nos brilla, que nos levanta el ánimo, que nos da esperanza, que nos da proyecto y propósito en la vida sin quedarnos mirando el ombligo y lo peor que nos toca hoy hace 5 minutos en los próximos 5 minutos. Hay momentos para eso, cuando te agarra por fuerza mayor y no queda otro. Y hay momentos que los ánimos son bajos. La esperanza es algo que el Señor da para levantarnos el ánimo y para fortalecernos frente a las circunstancias difíciles que Él sabe de la vida. Porque Dios en el 2 Corintios 4:6 dice que mandó que de las tinieblas Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es obra de Dios que nosotros podemos discernir, percibir y responder a esa luz que Él nos ha dado. La gente que no tiene Cristo, la gente que no tiene el Espíritu Santo, no lo ven, Siguen mirando el piso, siguen mirando el ombligo, siguen mirando el día de su muerte. Siguen mirando el día del próximo crisis y no saben qué hacer. No tienen esperanza. Lo inventan. Mira algo un poco más allá para sostenerse, pero nada como tenemos nosotros.
Y Hechos 13:47, Pablo y Bernabé, ya saliendo con Bernabé quizás del círculo apostólico, pero la misma mensaje de Isaías para Jesús, yo te he puesto como luz para las naciones, Pablo y Bernabé ya asumen para ellos, ¿no? Ya pasa a nosotros como los discípulos que tienen esa tarea. Me encanta el nombre de Cristóbal Colón, Cristóforo, portador de la luz, portador de Cristo, literalmente, ¿no? Portador de Cristo. Bueno, nuestra tarea es para sí, portadores de la luz del Evangelio de Jesucristo. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. El opuesto de la luz, por supuesto, es la oscuridad, que habla lamentablemente del juicio a los que no responden a la luz, no quieren la luz. Y en el Evangelio de Juan es muy fuerte porque dice, prefieren 19:20, que prefieren la oscuridad a la luz porque sus obras son malas. El Evangelio no es difícil de entender, es demasiado sencillo. Un niño puede entender que ha pecado contra Dios y confiando en Jesucristo, Dios nos perdona porque Jesús murió en nuestro lugar, ¿no? Un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años puede entender eso. ¿Por qué es que la gente no lo ven? No es porque no pueden entender, es porque no quieren entender. Juan 3, 19, 20. Es muy fuerte ese pasaje, ¿eh? Porque sus obras eran malas, oscuridad a la luz. Por eso nuestra tarea primero, fundamental, principal es la oración, porque es solamente por obra de Dios a ver la luz admirable, ¿no? Esa es nuestra nuestra segunda tarea es acercarle con el mensaje de la luz admirable de Cristo, ¿no? Para que puedan entenderlo donde el Señor está ya obrando, quebrando esa oscuridad, ese amor a la maldad que no permite que la luz entre en sus corazones, en sus mentes, en su entendimiento. Y eso todo nos termina llevando a la gran esperanza, como vimos la semana pasada. Pero fíjense esta semana en Apocalipsis 22, 23, 22, 3 al 5. Apocalipsis 22, 3 al 5. La vez pasada miramos Apocalipsis 21. Esta semana 22. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando yo estaba preparando este estudio, estaba muy perplejo sobre por qué la metáfora de luz fluye tan fácilmente de luz. Metáforas en una cultura se puede entender de otra o diferente manera, pero la luz es como es abrir los ojos, es poder ver, fácilmente hacer entender. ¿Y qué hay entre la luz física que nos permite tan fácilmente correr lo que es la metáfora? Y lo que se me ocurrió es que la bisagra entre esas dos cosas es la misma gloria de Dios. La gloria de Dios que es tan que en la nueva creación ni siquiera necesitaríamos del sol, ¿no? ¿Quién puede brillar más que el sol? La gloria de Dios, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿la gloria de Dios es metafórica o es literal? Yo no me atrevo. Para mí es ambos. Entonces, ¿qué sorpresa hay? Que Él es glorioso, que vive en luz, ¿cómo es la palabra? Inaccesible,
¿no? En 1 Timoteo 6:16, que el que vive en luz inaccesible, no hay ninguna sorpresa que haya creado la luz. Ninguna sorpresa que la luz sea tan importante para nuestra existencia, nuestro mundo y nuestro universo. Y que la luz sea una metáfora tan significante en cuanto a la iluminación de nuestra manera de pensar, de entender las cosas, de poder sacar las conclusiones de la información, ¿no? Se me prendió la luz, ¿no? Lo usamos en nuestro lenguaje por todos lados y para mí es un mensaje precioso. Dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita inaccesible, a quien los hombres han visto ni puede ver, ¿no? Él hizo luz en forma profética, en forma necesaria, en forma para sostener su creación, en forma para enseñarnos a ser su Hijo encarnado cuando vino, el que hizo la luz. Y en anticipación de la nueva creación, los nuevos cielos de la tierra, donde vamos a vivir en su luz, cara a cara, eternamente y para siempre. Y para que aquí, mientras tanto, seamos ese linaje escogido que anuncia las virtudes de aquel que nos llama a su luz admirable, a ese ser del cual imperio semipaterno por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor, gracias por la luz. Gracias que esta noche pudimos prender la luz y vernos cara a cara por medio del internet. Señor, ni terminamos de entender semejantes tecnologías, cosas extraordinarias de esa luz inventado, fabricado, hecho por el hombre, que vos lo había hecho, permitido que se pueda. Pero Señor, qué maravilla. Eso no es nada en comparación con lo que hiciste vos en la misma, el mismo primer día de la creación. Y Señor, quedamos admirados y maravillados. Y pedimos, Señor, que nos sigues, no sé el verbo, haciéndonos admirar y maravillar por todo lo que has hecho, todo lo que haces. Señor, ni vemos la más pequeña porción de lo que haces. Pero lo que vemos, Señor, nos llena de admiración, de gratitud, Señor, y por qué no, de alegría y de gozo, de confort, Señor, de descanso, de ánimo, de fortaleza frente a los momentos de la oscuridad, sabiendo que la oscuridad se va a ser excluido de tu presencia, Señor. No va a estar más nunca en tu presencia en la eternidad. Y te damos gracias, Señor, por esa verdad preciosa, verdadera, animador y la esperanza que nos da. Y te damos gracias por el Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.